Señor, gracias te damos, Padre Santo, por este tiempo que tú dispones, Señor. Te pido que seas guiando este estudio, que por tu misericordia, Señor, nos has permitido. Te pido, Padre Santo, por mis hermanos, por las personas que esta noche nos acompañan, que seas tú, Señor, hablando a sus vidas, mostrando tu camino, siendo para ellos esta voz audible que es tu palabra. Que seamos todos, Padre Santo, escuchando tu voz y obedeciéndola, Señor. Te pido por mis hermanos, por quienes nos acompañan esta noche, que sus corazones, Señor, sean sensibles a tu voz, Señor, y que lo que aprendamos y estudiemos esta noche lo pongamos por obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, buenas noches, Dios les bendiga, la gracia y la misericordia del Señor sea con todos. Esta noche vamos a comenzar con un nuevo estudio, el cual se titula Una nueva vida en Cristo. Este estudio nos va a ayudar a moldear nuestro carácter, a cambiar nuestros pensamientos, a mejorar nuestra vida cristiana, nuestra vida con respecto a lo que Dios y el Señor quieren de nosotros. Es así como nos vamos moldeando a la imagen de Cristo. Ahora que estamos en Cristo, somos hermanos de la fe, pertenecemos a la misma familia. ¿Por qué? Por haberle recibido. Entonces es así como Dios nos hace nuevas criaturas y por Él podemos pertenecer a la familia de la fe. Les invito, hermanos, a que abramos nuestras Biblias y leamos 2 Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hermano, Dios está transformando tu vida y por eso debemos vivir y permanecer en fe en Él, entregar nuestra vida a Él, dejarnos gobernar por Dios, porque Él quiere hacer cosas maravillosas en nuestra vida. A través de este estudio que vamos a comenzar, es que vamos a mirar lo que Dios tiene para nosotros y lo maravilloso que Él quiere hacer en nosotros. Vamos a mirar unas recomendaciones. Entonces, la primera: sométase a Cristo en todo momento. Él es el centro de su vida. Cuando nosotros reconocemos a Cristo como el centro de nuestra vida, como nuestro eje, nuestros pensamientos y todo lo que hacemos empieza a funcionar diferente, porque ya pensamos en Cristo y en nosotros llevar cautivos nuestros pensamientos a lo que Dios quiere, y así actuamos diferente. Segundo, ore a Dios en todo momento y todos los días. Orar es conversar con Dios, pero hacerlo con reverencia. Cuando oramos a Dios, no expresarnos a Él, a Dios, siendo Dios nuestro Padre Celestial, como el man, como sí, es que el zarco, o hay veces hasta personas como parcero. No, hermanos, definámonos y expresemos a Dios y conversemos con Dios con reverencia. Eso es una conversación con Dios, pero en solemnidad, por lo que Dios es. Tercero, lea la Biblia todos los días. Pídale al Señor que cuando vaya a leer la Biblia,
Sea Dios hablando a su vida y usted poniendo su mente y su corazón dispuesto para lo que Dios está hablando y para lo que Dios quiere que usted le obedezca. Pídale a Dios cada vez que va a leer su palabra. Cuarto, participe en las actividades de su iglesia. Esta iglesia es la iglesia en la que el Señor lo ha puesto como su familia de la fe. Y la iglesia ha dispuesto de muchas actividades para ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual. Los lunes tenemos esta clase de reflexión. Los martes tenemos la escuela de padres. Los miércoles tenemos el culto, la enseñanza. Los jueves tenemos o escuela de matrimonios o actividad de damas. Los viernes los jóvenes tienen la propia actividad. Y los sábados y los domingos tenemos también la enseñanza en el culto. No se pierda, hermano, estas actividades que son para su crecimiento espiritual. Quinto, apártese del mundo de pecado que antes vivía. Pida a Dios en oración que le ayude a no caer en tentación y que le ayude a rodearse de personas diferentes, de nuevas amistades, porque la palabra de Dios dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, pídale a Dios que le ayude en ese caminar. Sexto, si por alguna razón peca mi hermano, que todos pecamos, pídale perdón a Dios con arrepentimiento. Acérquese a Dios, diríjase a Dios con un corazón humillado, arrepentido, pidiéndole a Dios que le ayude con ese pecado que usted cometió y que lo aleje de esa maldad. Dios es fiel y justo y es perdonador para quienes se acercan y le piden perdón. Confiese su pecado, hermano, no lo guarde, no oculte su pecado. Dios ya sabe qué pecado es, entonces no lo oculte al Señor. Confiéselo y en humildad reconozca que le falló. Y séptimo, hable con otros de Cristo. Cuando usted habla de Cristo, de lo que el Señor ha hecho en su vida, Dios también hace una obra en la suya, porque empieza a actuar en usted mostrándole todo lo maravilloso que Dios se ha encargado de hacer en su vida. Mis hermanos, esas eran las recomendaciones. Ahora vamos a comenzar con el estudio del día de hoy. El nombre es Salvo. Ese es el primer estudio de esta serie, Una nueva vida en Cristo. Entonces vamos a responder falso o verdadero a las siguientes frases. La primera, ¿puede ser salvo para ser salvo? Solo necesito creer que Dios existe. ¿Falso o verdadero? La segunda, ¿el pecado causa una separación entre Dios y el hombre? ¿Falso o verdadero? Y la tercera, ¿soy salvo por asistir a la iglesia y hacer cosas buenas? ¿Falso o verdadero? Estas mismas preguntas, estas mismas frases las vamos a ver al final del estudio y comparamos con lo que hayamos respondido en este momento. Bueno, vamos a hablar primero de nuestra vida pasada. ¿Cómo era nuestra vida antes de que Cristo nos diera vida eterna? ¿Cómo era nuestra vida? Seguro que muy probablemente tenemos un listado enorme de cosas. ¿Cómo era nuestra vida antes de que Cristo nos diera esa vida eterna? Muy probablemente de envidia, de amargura, de rencor, de resentimientos,
de incertidumbre, de adicciones, de angustias. Pero vamos a la palabra, a ver, la palabra que nos dice. En Efesios 2:1, miremos cuál era nuestra condición. Vamos a leer en la palabra en Efesios 2:1. Y responde en tus notas cuál era la condición antes, cuál era tu condición antes de recibir de Cristo la vida eterna. Dice el Señor: y Él nos dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea que estábamos muertos. Y estábamos muertos en delitos y en pecados. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, ¿cómo era nuestra vida? Toda esa incertidumbre, esa envidia, esos celos, esas adicciones, eso nos tenía muertos porque estábamos muertos en pecado. En Romanos 3:23, ¿qué dice el Señor en Romanos 3:23? Vamos a ver qué dice. Si toda persona es pecador, ¿sí o no? Miremos qué nos dice el Señor en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que todos fuimos pecadores, somos pecadores y éramos pecadores, y eso nos tenía destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Separados de la gloria de Dios. Esa era nuestra condición. O sea que toda persona ha pecado. Sí, toda persona ha pecado. ¿En qué condición estábamos antes de que Cristo nos salvara? Estábamos, según Romanos 3:23, estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios dice que estamos condenados y nos lo muestra en el texto de Juan 3:18. Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea que porque estábamos condenados. Escriban sus notas, hermano, ¿por qué estábamos condenados? El texto dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así, hermanos, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y estábamos condenados. Esa era nuestra vida pasada. Entonces ahora yo te pregunto, ¿ya aceptaste a Cristo? Si ya lo aceptaste, ¿cuándo lo hiciste? ¿Tu vida refleja esa vida en Cristo? Y si no lo has aceptado, ¿deseas hacerlo en este momento? Es un llamado, o sea, es Dios el que está poniendo este momento y hablando a tu vida. ¿Deseas hacerlo en este momento? Para esto, entonces debes admitir tu condición de pecador. Reconocer que eres un pecador, así como nos lo muestra la palabra, y arrepentirte de tus pecados. Y decidir alejarte de ese pecado. Creer que Cristo murió por ti y que resucitó. Eso es lo que hay que hacer. Y decirle a Jesús que pedirle que entre a tu vida, que llegue a tu vida y que tome el control de tu vida, que te gobierne. Entonces, mi amigo que estás escuchando esta enseñanza, yo te invito para guiarte en esta oración.
Señor, reconozco que soy pecador, que he vivido una vida de pecado alejado de ti. Creo que eres Jesús, que vino y murió por mí y resucitó, y que tienes una nueva vida para mí. Te pido que vengas a mi vida y me gobiernes, y que me des la vida que quieres para mí. Ayúdame a alejarme del pecado y a vivir como tú quieres que yo viva. Amén. Ahora, hermano, le invito a que pensemos cómo sería tu futuro si esta no hubiera sido tu decisión. ¿Acaso te enfrentarías al juicio de Dios como lo dice el Señor en Apocalipsis 20 del 11 al 15? Te dejo este tiempo para que leas este texto. Apocalipsis 20 del 11 al 15 y reflexiones sobre cuál habría sido tu vida si no hubieras entregado tu vida al Señor. Pasamos ahora, hermanos, a otro ítem de este estudio, que es la obra de Dios. Entonces les invito a que leamos Efesios 2 del 4 al 5. Efesios 2, 4 y 5. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, según este texto, hermanos, copiemos en nuestras notas cuáles son esos atributos de Dios, esas características de Dios que nos muestra el texto. Repito, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Copiemos en nuestras notas cuáles son esos atributos de Dios. Entonces, si vemos esos atributos, ¿cómo impactan esos atributos tu vida? ¿Cómo cada día son nuevas sus misericordias? Y cada día nos regala un día más de vida. Podemos respirar, podemos ver, tenemos salud, tenemos la confianza en Dios, sabemos que somos sus hijos, podemos tener paz, podemos acercarnos confiadamente a Él y conversar con Él. Esas son sus misericordias nuevas cada día. Eso es lo que Dios es y lo que Dios tiene para nosotros. Copiemos entonces cada una de nuestras notas cómo impactan estos atributos de Dios en nuestra vida. En este mismo pasaje, entonces, también te pregunto, mi hermano, ¿qué ha hecho Dios por nosotros? En este mismo pasaje de Efesios 2, 4 al 5. En su atributo de amor, nos dio vida juntamente con Cristo. Y hay una parte que dice en el versículo 5 comenzando, dice: aún estando nosotros muertos en pecados. Según eso, como lo vemos, aún estando muertos en pecados, o sea que no lo merecíamos, no merecíamos que Cristo muriera por nosotros y que nos diera vida. No lo merecíamos, no merecíamos ese regalo de nuestro Padre por nosotros. Aún estábamos en pecado,
aún muertos. Y eso fue lo que Dios vino a darnos. Miremos lo que Dios nos dice en Romanos 5:8. Romanos 5:8 dice, que es otro de los atributos que vimos en el texto anterior. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, en tus notas, escribe, hermano, ¿en qué forma nos muestra Dios su amor? ¿En qué forma nos muestra Dios su amor? Si vemos que Dios nos está demostrando su amor, tan grande y tan misericordioso es, que aún sin merecerlo, Dios nos demostró amor. Por eso no es una decisión de nosotros, de que seamos salvos, porque elegí ser salvo, no. Es una decisión de Dios. Dios fue el que me eligió. Dios fue quien se acercó. Dios fue quien me dio esa salvación. No nosotros. No nos creamos tan súper espirituales. En nuestra condición éramos aún pecadores. Y en nuestro corazón de pecado no hay forma de que queramos ser salvos. Eso proviene de Dios. Siendo aún pecadores, o sea que no somos perfectos, ni justos, ni santos, ni merecemos. Muchas oraciones es que merezco tener paz. Es que merezco. No merecemos. Es por gracia, por amor, por ese atributo de Dios. Amor, por el amor que tuvo por nosotros, que Dios dio a su Hijo unigénito para que muriera por mí. Y fue Él el que se acercó a mí, el que me eligió. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta, mis hermanos. Vamos ahora a Efesios 2, 8 y 9. Le invito a que leamos Efesios 2, del 8 al 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, siendo así, miremos que hay muchas personas, o también hay algunos cristianos, que piensan que haciendo obras buenas van a obtener la salvación. En tus notas, escribe para este versículo cuáles son las obras que se clasifican adecuadas, o entre comillas adecuadas, para recibir la salvación. Escribe en tus notas, mi hermano. ¿Verdad que muchas personas piensan que teniendo fundaciones van a alcanzar la salvación? O que dando agua panela y pan a las personas que son de la calle también, ¿cierto? O que dando o donando regalos en ciertas épocas del año, por ejemplo en diciembre los regalos para los niños, o si hacen una donación porque hubo un desastre natural, en fin. Y muchas personas caen en el error de decir, ay, es que como es tan bueno, mire todo lo que ha hecho, es que es muy bueno, es que se merece el cielo. Nadie, hermano, nadie, mis hermanos, se merece el cielo. Nadie. Es por gracia y por amor de Dios que tenemos la salvación. Siendo así, entonces le invito a que completemos esta frase que vas a ver en la pantalla. Somos salvos por medio de la
Siendo así, entonces vemos que la gracia es un regalo no merecido. ¿Qué quiere decir esto? Que la salvación no la merecíamos. Y Dios nos la dio gratuitamente. No había que hacer nada, no hay que hacer nada. Es Dios el que nos regala esa salvación, ese regalo tan grande. Esa es la invitación a que nosotros reconozcamos de que Dios nos dio ese maravilloso regalo sin nosotros merecerlo. No lo merecíamos. Y Dios, en su atributo de amor, tuvo en cuenta darnos ese regalo. Pero entonces dice también su palabra, que en qué debemos tener fe nosotros para ser hijos de Dios. Leamos Gálatas 3:26. Gálatas 3:26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿en quién debemos tener fe? En Cristo Jesús, quien murió y resucitó por ti y por mí. Es en Él en quien debemos tener fe. Pero entonces, mis hermanos, ¿qué es fe? Te invito a que escribas en tus notas, en tus palabras, ¿qué es tener fe? Tómate un momento para responder. La palabra de Dios define qué es fe. En Hebreos 11:1 nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es esperar en Dios. Es tener la certeza y la convicción de que aunque no lo vemos físicamente, como tangible, pero saber que está ahí. Esa es la fe. Y yo te invito a que recuerdes que en Hebreos 11:1 la palabra nos está definiendo qué es la fe. Vamos ahora a mirar, mis hermanos, otra porción de este estudio que se llama la nueva vida. Una pregunta: ¿con qué propósito vino Cristo? ¿Cuál crees, mi hermano, que es este propósito? ¿Cuál pensarías? La palabra nos da la ayuda y la respuesta. En Juan 10:10, que te invito a que vamos allí, a Juan 10:10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Palabras del Señor Jesús. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, ahora sí podemos responder: ¿con qué propósito vino Cristo? ¿Cómo impacta este propósito de Cristo en tu vida, mi hermano? ¿Qué cambio hace en tu vida? Saber que Cristo vino para que tuvieras vida y que tuvieras vida en abundancia. Copia en tu texto, en tu cuaderno, donde estés escribiendo, cómo impacta este sentido que Dios le da a tu vida. ¿Cómo cambia tu vida? ¿Qué ofrece Dios a quien recibe a Cristo? En Juan 1:12, el Señor nos da la respuesta. Juan 1:12 dice así: mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué ofrece Dios a quien recibe a Cristo? Que son hijos de Dios. ¿Ven? Entonces, ese es el regalo no merecido. Mira todo lo que Dios y las maravillas que Dios tiene para nosotros, sus hijos. Nos hace hijos suyos. Y si nos hace hijos suyos, entonces, ¿qué pasa con nosotros cuando recibimos a Cristo? Leamos Juan 5:24 y coloca la respuesta en tus notas. ¿Qué pasa entonces con una persona que recibe a Cristo? En Juan 5:24 tenemos la respuesta. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, ¿qué le pasa a una persona que recibe a Cristo? Tiene vida eterna. O sea, ya no dependemos de lo terrenal, sino que ya nuestro pensamiento está ya en el cielo. Nuestra ciudadanía está allá en el cielo. Y pensamos es ya en tener las cosas para lo eterno. Ya lo terrenal pasa a un segundo plano. Ya ahora tenemos una ciudadanía celestial, porque tenemos una vida eterna junto al Señor. Según Efesios 2:10, ¿para qué fuimos entonces creados en Cristo? ¿Para qué fue ese cambio? Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces ahora, por Cristo, sí fuimos creados en Él para buenas obras. Pero primero viene la salvación y después vienen las obras, no al revés. Yo no hago obras para ser salvo, sino que porque soy salvo, hago buenas obras. Como nos lo dice el Señor en Santiago 2:17, que dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, ¿qué es esto? Que nosotros hagamos buenas obras por fe en Cristo Jesús. O sea, vemos a alguien necesitado, ayudemos. Vemos que hay que prestar un servicio, dispongámonos. Seamos obedientes. Buenas obras por la fe en Cristo Jesús. Como dice Santiago 2:17. Estar entonces en Cristo significa haber aceptado a Cristo como Salvador. Y 2 Corintios 5:17 dice que nos convertimos en nuevas criaturas. Entonces, si somos nuevas criaturas, haz un listado de cómo era lo viejo y cómo es ahora lo nuevo. Un momento para que copiemos en tus notas cuáles eran esas cosas viejas y cuáles son las cosas nuevas. Para resumir, hermanos, entonces copia en tus notas, haz un resumen con tus palabras, cómo era tu vida sin Cristo, cómo eras antes de estar en Cristo, qué hizo Cristo por ti y cómo debe ser tu vivir para demostrar que ahora tienes una nueva vida en Cristo. Escribe en tus notas la respuesta a estas preguntas.
Retomando, hermanos, el cuadro inicial, volvemos a hacer las preguntas y comparemos si lo que habíamos puesto como falso o verdadero al principio ya es verdad o falso según lo que hemos aprendido en este estudio. Para ser salvo solo necesito creer que Dios existe. El pecado causa una separación entre Dios y el hombre. Soy salvo por asistir a la iglesia y hacer cosas buenas. Ahora podemos responder. Tenemos, hermanos, un versículo para memorizar en cada estudio. El versículo para memorizar del estudio 1, salvo, es Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Otra vez, mis hermanos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bueno, mis hermanos, hemos llegado al final de este estudio. Espero en el Señor que haya sido para su edificación. Le exhorto para que lo haga de manera muy diligente, muy juicioso, y así pues crezcamos espiritualmente, porque estos son los medios de gracia que Dios ha dispuesto para que crezcamos. Le invito para que me acompañe en una oración de despedida. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo que has dispuesto, Padre Santo, para que estudiemos tu palabra. Te damos muchas gracias porque hablas de manera personal, sabiendo la necesidad de cada uno, Señor, y que nos reconfortas y nos reargulles y nos instruyes. Nuevamente, Señor, recordándonos que somos salvos por gracia, porque en tu misericordia y en tu amor quisiste darnos la salvación a través de la fe en Cristo Jesús. Gracias por la nueva vida que nos has dado y por ese propósito de vida con el que ahora vivimos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes mostrando como testimonio la nueva vida que nos has dado y que seamos nosotros siendo el reflejo tuyo a través nuestro. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.